Si está más o menos, está mal, recuerde que tiene que hablarlo y decirlo para que podamos orar por usted y con usted. Recordamos que ya vamos en el capítulo 4, estamos terminando el capítulo 4 del libro o de la carta a los romanos. Hasta aquí Pablo nos ha hablado acerca de justificación, de fe, de gracia, nos ha hablado de cómo el Señor está transformando todas las cosas y hoy día nos trae un nuevo tema con un nuevo nombre. ¿Ya? Así que dicho eso, y sin mayor preámbulo, quiero que puedan buscar Romanos capítulo 4, versículos del 13 al 25. Romanos capítulo 4, versículo 13 al 25. Recordemos que estamos estudiando en la versión Reina Valera 1960. Reina Valera 1960. Siempre es bueno recordar una misma versión, así que si puede estudiar esta versión sería maravilloso. ¿Lo tiene ya? Si no trajo Biblia, tráigala en una próxima ocasión. Si tiene aplicación, por favor desactive todo lo demás y deje solamente la aplicación de la Biblia en su teléfono. Y si no tiene ninguna de las dos, va a estar proyectada aquí adelante. Dicho eso, vamos a leer la palabra del Señor. La vamos a leer sabiendo que esta es una palabra inerrante, suficiente y perfecta de parte del Señor para nosotros. Dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribe que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oremos a Dios. Padre Celestial, anhelamos que esta palabra pueda producir grandes cambios en nosotros. No por lo que yo pueda decir, no por lo que mis hermanos puedan pensar, sino por la obra del Espíritu Santo que está haciendo, Señor, en medio nuestro. Porque sabemos que cada palabra que salga de mí, sabemos, Señor, que es usted quien habla. Pero de igual manera, cada palabra que oyen mis hermanos son palabras que oyen en el poder del Espíritu Santo. Por eso, Padre, no solamente que exista una predicación fielmente predicada, sino también una escucha activa de parte de mis hermanos. No solamente para escuchar y tenerlo en su mente, sino también que pueda producir grandes cambios en el corazón y también en su vida diariamente. Se lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Eso. Pablo entonces continúa desarrollando la idea de la justificación por la fe. Esto ya lo hemos desarrollado bastante, ¿cierto? Ya están expertos en justificación por la fe. Ustedes podrían ser los futuros Luteros, ¿cierto?, de nuestra época. Porque Pablo sabe que es importante y Pablo insiste para dejarnos claro que es la justificación por la fe. De hecho, los mayores problemas en la historia de la Iglesia se han dado a causa de esta misma doctrina, la justificación
por la fe. Agustín, en la época de la Reforma, en la época de Juan Calvino, en nuestra propia época, la justificación de la fe ha sido un caso a tratar. El problema está en que muchas personas están poniendo en duda la justificación de Dios, pensando que la justificación viene solamente si yo en mis obras soy justo delante de Dios. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú eres justo delante de Dios? No. ¿Tú puedes ser justo delante de Dios? No, es imposible. No hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, no hay ninguno de nosotros que pueda alcanzar a Dios. Es por eso que Dios viene y nos alcanza a nosotros. Es el Señor el que se acerca a nosotros. Pero ya hemos visto que Abraham, antes de recibir la señal, ¿cierto? La semana pasada hablamos de la circuncisión. Él, antes de ofrecer un sacrificio, ¿cierto? Abraham fue justificado. ¿Por qué? ¿Por obras? No, sino porque creyó a Dios. Entonces, por eso Pablo hoy día continúa desarrollando esta idea. Abraham creyó a Dios y el Señor le entrega 3 beneficios, que son los beneficios que quiero que podamos ver hoy. Primero, en Dios tenemos herencia en Cristo. Segundo, en Dios tenemos gracia en Cristo. Y tercero, en Dios tenemos seguridad en Cristo. Herencia, gracia y seguridad. Y bajo estas palabras de ánimo que nos entrega Pablo, la predicación del día de hoy lleva por título: En Dios lo tenemos todo. En Dios lo tenemos todo. Vamos con el primer punto entonces. En Dios tenemos herencia en Cristo. Pablo introduce entonces un nuevo concepto. Ya no solamente va a hablar de la fe, ya no solamente va a hablar de la gracia, no solamente habla de la justicia, sino que ahora dice que Abraham y su descendencia son herederos del mundo en el versículo 13. Pero nos preguntamos entonces, ¿qué significa ser heredero? ¿Qué significa que tú, un miembro particular, que a lo mejor tú dices, oye, pero mi papá no me dejó nada, yo no tengo ninguna herencia? Pero ¿qué significa que seamos herederos? Y la herencia, como dice el texto, el mundo, ¿cierto? Es todo aquello que le pertenece a Dios. Yo te pregunto, ¿qué le pertenece a Dios? ¿Le pertenece solamente la iglesia? ¿Le pertenece solamente el pueblo antiguo de Israel? ¿Qué le pertenece a Dios? Todo. Todo le pertenece a Dios porque Dios ha creado todas las cosas. Y si nosotros nos vamos al al capítulo 2 de Salmos, versículo 8, queda claro que el único heredero es Cristo. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Solamente Jesús es digno de recibir la promesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios le promete a Abraham la promesa, lo que está diciendo es que la promesa son todas las cosas, sí, pero el único capaz de cumplir con la promesa es Jesús. El único capaz de cumplir todo el mandato es Jesús. El único capaz de cumplir con las exigencias de la ley es Jesús y nadie más. Por lo tanto, Jesucristo es el único heredero de todas las cosas. Y hasta aquí nosotros podríamos decir, ¿pero qué pasa? ¿No que Abraham era el heredero? ¿No que los hijos de Abraham eran los herederos? ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, y aquí está lo que quiero que veamos. Este mundo hace todo lo posible por sacar a Dios de la ecuación. Se nos dice de 1000 formas distintas que el mundo no le pertenece a nadie, que la vida no tiene dueño, que podemos vivir como si Dios no existiera. Y esto claramente no es casualidad, porque mientras más lejos ponemos a Dios de nuestra conciencia, más fácil se nos hace pecar. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Nosotros fuimos hechos para Dios y el mundo entero le pertenece a Él. Así que cuando alguien te diga justamente a ti que esta vida no tiene sentido, que esta vida no le pertenece a nadie, que esta vida todo es por casualidad, recuerda esto.
Si tú estás en Cristo, este mundo es tu herencia. Y aquí es donde unimos las dos cosas. Solo se recibe la herencia si has creído en Cristo. Cristo es dueño y Señor de todas las cosas. Dios es Señor, es el Rey de todas las cosas. Y nos ha puesto a nosotros como parte de este reino. No porque queramos ser más que alguien, no porque queramos ser superiores a alguien, sino porque el único justo es Cristo. Sino porque el único justo, aquel que ha cumplido la ley, aquel que es capaz de recibir esta herencia como hijo, es Cristo. Pero Pablo aclara aquí que esta herencia no se gana con nada. No hay nada que puedas hacer tú para ganar esta herencia. Así como solamente por la fe recibimos el perdón de Dios a causa de nuestros pecados, y solamente por la fe recibimos la salvación, así también solamente por la fe recibimos la herencia en Cristo. Solamente por la fe recibimos la herencia en Cristo. Dios no solamente nos está entregando su amor, Dios no solamente nos está entregando su gracia, Dios no solamente nos entrega la fe, Dios no solamente te está justificando delante del Padre, sino que además nos entrega la promesa de que reinaremos juntamente con Él. Así lo dice Pablo posteriormente. Ustedes son coherederos. No son herederos directos, sino que son coherederos. Quiere decir que Dios los adopta a ustedes para hacerlos parte. Dios lo que dice es, tú ya no te perteneces, sino que ahora eres mío. Y como eres mío, entonces yo te entrego todas las cosas. Somos coherederos juntamente con el Señor. Y eso significa que tu historia de vida, eso significa que los problemas en tu vida, que las situaciones de vida, lo que tú estás haciendo hoy, todo lo que tú estás dejando como legado en esta tierra, va a terminar en que tú serás parte del reino de los cielos. Va a terminar en que reinarás juntamente con Cristo. Por lo tanto, nuestro presente pertenece al Señor, nuestro pasado le pertenece al Señor y nuestro futuro le pertenecerá también a Cristo, porque somos herederos de nuestro Dios en Cristo. Ahora, Pablo mismo, posteriormente en Romanos 8, nos va a hablar de manera más concreta, ¿cierto?, de la idea de la herencia. Pero ahora quiero que continuemos con nuestro texto, porque esa herencia no llega de cualquier forma. Llega de una sola manera. Y eso es justamente lo que nos dice el segundo punto. En Dios tenemos gracia en Cristo. Pablo nos da un argumento que aplica a lo largo de toda la historia. Porque muchos han pensado que en el Antiguo Testamento, los judíos se salvaban solamente por las obras de la ley. ¿Quién de nosotros no pensó en eso en algún momento? Decían, ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Cumpliendo la ley, matando animales, ofreciendo animales. ¿Pero se salvaban así los judíos realmente? Por eso, Pablo nos dice, si eso fuese así, vana resultaría la fe y anulada la promesa. ¿Se va entendiendo? ¿Somos salvos por obras? ¿En el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras? No, sino que se salvaba creyendo en la promesa que habría de venir. Piensen en eso. Si la salvación fuera por cumplir la ley de Dios o por nuestra propia justicia, entonces no necesitaríamos creer en Dios, porque con portarse bien bastaría. Pero Pablo nos dice, pues la ley produce ira. Si tú confiabas en tus obras, si tú confiabas en lo que tú haces todos los días, en que yo hago las cosas bien, en que yo hago las cosas mal, entonces vana resultaría la fe y por lo tanto la ley en ti produciría ira. La ley, por lo tanto, te va a llevar siempre a la ira. El tema es que Dios ya te reveló la ley. Y por lo tanto, tú que escuchaste que matar es malo, ¿cierto? Jesucristo dijo, lo llevó más allá. ¿Tienes rencor en tu corazón? Entonces ya pecaste. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que tú, como persona, has roto la ley y mereces juicio, y mereces condenación, y mereces muerte, y mereces ir al infierno. Pero al mismo tiempo el Señor nos dice, sin duda, la ley produce ira en ti, pero yo te doy mi promesa de que Cristo vino y te salvó. De que Cristo vino y cumplió la ley por ti.
de que Cristo vino y se entregó por ti, recibiendo Él lo que tú tenías que merecer. Porque tú merecías la muerte, pero Cristo murió por ti y por mí. Y aquí viene otra mala interpretación, porque a causa de esto, muchas personas han apelado a que la ley de Dios ya tampoco tiene vigencia, porque podríamos decir, bueno, está bien, no soy salvo por la ley, entonces como soy salvo solo por la gracia, entonces ¿para qué vamos a cumplir la ley, cierto? ¿Para qué? Total, hagamos lo que queramos. Como decía el texto bíblico, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero lamentablemente, esa idea que también se ha metido en la iglesia, no es cierto. Ahora, por otro lado, si la ley no fuese necesaria, no nos daríamos cuenta de que necesitamos a Cristo. Entonces todo tiene un orden virtuoso para nosotros. La ley fue dada para que entendiésemos que no podemos cumplirla por nuestros propios medios. Tú no puedes cumplir la ley. Por lo tanto, necesitas a alguien que sí la pueda cumplir por ti. Ese alguien es Cristo. Cristo vino, murió por ti y tú recibes gracia. ¿Qué necesitas entonces? Creer en Jesús. ¿Y la ley dónde queda? Bueno, esa misma gracia que te salva es la misma gracia que te trae de vuelta a anhelar cumplir la ley. Entonces, si tú eres salvo en Cristo, tú quieres cumplir la ley. No para salvarte, sino porque sabes que es lo mejor. Es como cuando uno aconseja a un hijo, ¿cierto? Uno le dice, no hagas eso porque te vas a caer, no hagas eso porque te vas a caer, no hagas eso porque te vas a caer. ¿Qué hace mi hija? Se cae. En vez de haber obedecido y haber dicho, ah, sí, papá, yo me iba a caer. Es justamente la ley. El Señor lo que nos dice es, esta ley no te va a salvar, pero sí te va a llevar por buen camino y te va a prosperar y te va a ayudar y va a generar un buen fruto en ti. La ley, hermanos, sin duda me muestra mi pecado. El pecado me lleva a reconocer que soy insuficiente, por lo tanto, solo Cristo, que viene a mí, no yo a Él, puede rescatarme por gracia. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 16. Es por fe, para que sea por gracia. ¿Se dan cuenta? Es por fe, para que sea por gracia. Es decir, para que nadie pueda jactarse de haberla merecido. ¿Por qué creíste tú? ¿Porque fuiste más inteligente que otro? ¿Porque fuiste más sabio que otro? ¿Porque estudiaste apologética? ¿Porque estudiaste filosofía? ¿Porque estudiaste teología? No. Tú recibiste la fe solamente porque Cristo vino a ti. Recibiste la fe porque el Espíritu Santo obró en tu corazón y obró para tu bien y para que tú creyeras en Jesús. El mismo texto que repetimos un montón de veces. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es el Señor el que prepara la obra de la fe en ti para que tú puedas creer. Y eso es lo que Dios le dijo a Abraham, y Abraham creyó. Pablo, cuando escribió su carta a los Gálatas, nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. Y Pablo pone la guinda de la torta. ¿Quién es la simiente? Cristo. La cual es Cristo. Cristo fue prometido a Abraham. Él ciertamente sabía que había una promesa, pero solamente veía sombras. Y aún así, Abraham creyó. Dios le prometió una descendencia que vendría a gobernar la tierra y a ser de bendición para las naciones. Y aun cuando Abraham, como dice Pablo, estaba como muerto, una forma de decir que estaba viejo, y su esposa ya era anciana, aún así creyó. Y eso es lo que nos muestra el Señor, nos pregunta a nosotros, oye, ¿por qué dudas de mí en medio de tu problema? ¿Por qué dudas de mí en medio de tu dificultad? ¿Por qué dudas de mí en medio de la enfermedad? ¿Por qué dudas de mí en medio del dolor y la angustia? Si yo le prometí a Abraham una descendencia, y así fue. Si yo le prometí a Abraham miles de años para atrás
que vendría su simiente y salvaría no solamente a los que creyeron en esa promesa que vendría, sino también a los que habrían de creer, como tú y yo. El Señor nos llama nuevamente y nos dice, esa promesa solo se recibe por la fe. Solo debes creer que vino un Salvador para salvarte por pura gracia. Y ese Salvador es Cristo. Por eso el punto 3 es que en Dios tenemos seguridad en Cristo. No solamente tenemos herencia por la fe, no solamente tenemos gracia por la fe, sino que además tenemos seguridad en Cristo. Hermanos, miren cómo era la fe de Abraham. El texto dice, él no se debilitó en la fe, aunque miró su propio cuerpo. Pablo, ¿cómo dice? Ya como muerto. ¿A qué se refiere eso? Una expresión para decir que ya estaba viejo, estaba anciano. ¿Qué le dice? Siendo de casi 100 años, y miró también el vientre de Sara, que no podía tener hijos. Es decir, Abraham no cerró los ojos a lo que estaba pasando. Abraham se vio a sí mismo y dijo, oye, mi piel toda arrugada, tengo varios lunares oscuros ya en mis manos, ya estoy viejito, no me puedo mover, ¿cómo voy a tener hijos? Él vio y aún así creyó. Él vio de frente la realidad, vio la imposibilidad de lo que tenía y aún así no dudó por incredulidad, dice el texto, sino que se fortaleció en la fe. Versículo 20, dando gloria a Dios. Eso es la fe verdadera. Esa es la fe verdadera, es cuando tienes problemas y aún así confiar en Dios. Aún así confiar en que Dios es más grande que tu problema. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Y por eso el texto dice, su fe le fue contada por justicia. ¿Escuchan eso? No fue la obediencia de Abraham. No fue la circuncisión de Abraham. No fue el sacrificio. Fue la fe. Dios tomó la fe de Abraham y la contó. Dios la declaró como si fuera justicia perfecta, no por Abraham, sino porque creyó a Dios. Ese es el corazón de todo lo que estamos predicando el día de hoy. Ese es el corazón de Romanos. No somos justos por lo que hacemos, sino porque Dios cuenta como justicia lo que creemos. Pablo dice que esto no se escribió solamente para hablar de Abraham también, sino que se escribió también para nosotros, dice el versículo 24 y 25. Para los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. ¿Entienden lo que significa eso? La historia de Abraham no es solamente un relato antiguo, bonito, que nos cuenta una historia de fe, sino que más bien es un espejo. Lo que Dios hizo con Abraham, también lo quiere hacer contigo. La misma fe que dio a Abraham, la está poniendo en ti hoy. El Señor no está obrando de dos maneras distintas, en la misma fe. La única diferencia es que Él creía en una promesa que había de venir y nosotros creemos en una promesa que ya vino. Esa es la fe. Pero hay algo más grande todavía. Abraham creyó en una promesa que aún no había llegado. Nosotros creemos en una promesa que ya fue cumplida. Que Jesús fue entregado por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Que Jesús fue resucitado por nuestra justificación. Y ahí está el fundamento de la fe. Nosotros confiamos en un Cristo que murió por nuestra culpa, por tu culpa, por mi culpa, pero resucitó para declararnos justos delante de Dios. Jesús murió por mi culpa, pero resucitó para darme fe. Resucitó para darme vida, resucitó para darme salvación. Por eso cuando vemos en Adán que es echado fuera del Edén, pensamos que todo está perdido. Cuando vemos el pecado extenderse por la tierra, pensamos que todo está perdido. Cuando vemos que todas las cosas malas nos suceden constantemente, pensamos que todo está perdido. Pero mi Dios no es un Dios mentiroso. Mi Dios da vida a los muertos. Mi Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Mi Dios me dio vida a mí cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y lo hizo levantando a Jesús de entre los muertos.
ese es mi Dios. Ese es tu Dios. Porque yo no soy fiel. Porque yo me equivoco. Porque yo peco. Porque aun cuando yo predico en altura, yo no estoy en la altura. Pero Él sí. Dios está en los cielos. Dios está en su trono. Todo lo que quiso, ha hecho. El Señor cumple sus promesas, tal como le cumplió a Abraham. Y por eso, aunque todo se vea oscuro en nuestra vida, hermanos, puedes confiar en Cristo. Nosotros tenemos un Dios en quien confiar. Nosotros tenemos un Dios que muestra todas las cosas que son seguras. Y por eso, aunque todo se vea oscuro, sabemos que nuestra justificación no depende de nuestra justicia, sino de un Cristo resucitado. Porque nuestro presente no depende de nuestro trabajo. Nuestro presente no depende de cuántos estudios tengas en tu vida, de cuántos cartones tengas pegados en la muralla. Nuestro presente no depende de cuánto tiempo pasas en la iglesia, sino de Cristo que nos llama hoy día. Hermano, tu futuro no depende de las circunstancias. Tu futuro no depende del dolor. Tu futuro no depende de tu cesantía. Tu futuro no depende de la enfermedad de tus hijos. Tu futuro no depende de si está funcionando o no donde el Señor te puso. Tu futuro depende solamente de Cristo, que nos entrega una herencia, como dice Pedro, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por diversas pruebas. Mírenlo de atrás para adelante. Serán afligidos por diversas pruebas. Pero en un futuro se va a manifestar su salvación por medio de la fe para que tengan una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso es lo que el Señor les entrega. Dios nos está llamando y te está llamando a ti a confiar en Él, a mirarlo a Él, a satisfacer todos los placeres de tu vida en Él, porque en Él está nuestro mayor deleite, porque en Él tenemos vida y porque en Él lo tenemos todo. Te invito a orar al Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por entregarnos esta verdad, Señor. Anhelamos que su palabra, Señor, cale profundo en nuestro corazón para sentirnos seguros, para que nuestra felicidad no dependa si me cae bien un hermano, si me cae bien mis papás, si me caen bien mis hijos, si es que me va bien en el trabajo, si es que toda mi familia está sana, si es que vivimos en el mejor lugar, si es que tenemos todo lo que necesitamos, sino que nuestra vida dependa de Jesús solamente. Porque en usted, Señor, tenemos gracia, en usted, Señor, tenemos seguridad, en usted tenemos herencia, en usted tenemos a Cristo, en usted tenemos a nuestro Dios que nos salvó derramando toda su sangre en aquella cruz. Por eso, Padre, que cuando tengamos problemas y dificultades, podamos recordar la cruz de Cristo. Porque en esa cruz Jesús se entregó como propiciación por nuestros pecados, derramando toda su cruz, derramando toda su sangre y entregándonos, Señor, la salvación y entregándonos, Señor, juntamente con Él todas las cosas, aun cuando no lo merezco, aun cuando soy una persona que falla, que peca todos los días, aun cuando falto, aun cuando tengo que seguir enseñando, aun cuando tengo que seguir guiando, Señor, sigo fallando, pero Cristo es mi seguridad, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi todo. Padre, que eso sea también para mis hermanos, que su vida no dependa de lo que ven, que su vida no dependa de dónde adoramos, que su vida no dependa de cómo está la familia hoy, sino que dependa de Cristo, porque sabemos que en Cristo todas las cosas son restauradas. En Cristo todas las cosas son seguras. En Cristo mi gozo y mi paz sobrepasa todo entendimiento. Señor, síganos cuidando, porque anhelamos de todo corazón que nuestra fe pueda permanecer hasta el fin de los tiempos, no por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros.
Le pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.